días a todos nuestros queridos hermanos que están en nuestros medios en otro miércoles de estudio donde llevamos a cabo instrucción acerca de la palabra del Señor. También un saludo cordial a las personas que ven esta transmisión post después que se reproduce por los canales de YouTube, en Gracia TV y también la página de Te Exaltamos Dios. En esta noche ya pues comenzamos en el grueso del volumen 6 y vamos a estar dando un viaje por las epístolas paulinas primero, luego vamos a tocar las epístolas generales, pero en esta noche nos toca la primera carta de Tesalonicenses y esta es una carta muy preciosa. Algunos exégetas la llaman la obra de arte del apóstol Pablo. En esta carta, aunque es pequeña con solamente 5 capítulos, se habla bastante de diferentes temáticas. Y el apóstol Pablo pues hizo un énfasis muy bonito en muchos de los puntos pertinentes, doctrinales, que rodean a los creyentes. Pablo tuvo un éxtasis cuando estuvo en una visión, por allá por Hechos capítulo 16, y Pablo dice que vio un varón macedonio, y ese varón macedonio le pedía y le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos a orar. De esa visión se cree, los exégetas creen que Pablo fue movido a pasar por la región de Tesalónica, ya que Macedonia, cuando usted habla de Macedonia, Macedonia y Tesalónica están ahí mismo. Tesalónica es la ciudad costera o el barrio costero, y Macedonia, si usted lo busca en el mapa, lo va a ver que es el grueso de toda esa provincia, ¿no? Era importante que Pablo llegara hasta allí y estaba definitivamente en los planes de Dios. Hay un escritor que nos explica que al principio de la predicación paulina, de acuerdo al plan de Dios, fue Tesalónica. La razón era un sitio netamente gentil, aunque después de la dispersión de los judíos se habían asentado en aquella región, por cuya razón habían también sinagogas a las cuales Pablo les predicó. Eso en sus notas, usted puede apuntar ahí Hechos 17, el 1 y el 2, que lo vamos a tocar más adelante. Pero su norte, o sea, el norte, la meta del apóstol Pablo, eran definitivamente los gentiles, ¿ok? Tesalónica, por más de 20 años, Tesalónica, o de 20 siglos, Tesalónica se ha mantenido en pie y hoy es la segunda ciudad de importancia en Grecia. Siempre fue una ciudad de gran influencia griega y el nombre original era Salónica. Y en el pleno siglo XXI es la capital de Macedonia Central. Es un importantísimo puerto en el norte del mar Egeo. El mar Egeo, si usted busca en el mapa, usted va a ver a Macedonia, Tesalónica en la costa, y todo ese mar que está ahí es el mar Egeo, que es un sitio bastante grande, es mercantil. Hay mucha actividad portuaria y también mucha actividad de pesca. ¿Okay? Fue fundada en el año 315 antes de Cristo por el rey macedonio Casandra. ¿Okay? Y su esposa se llamaba Tesalónica, la esposa de Casandra. Y entonces por eso se le puso el nombre a aquella ciudad, que en griego es Salónica. Le pusieron Tesalónica por causa de la esposa de Casandra, el rey de Macedonia. ¿Okay? Ahí tiene un detallito bien importante, cortesía de nuestro pastor Nerio Álvarez. En los días de Pablo era un centro donde se juntaba la cultura griega y un gran punto comercial que tenía muchísima actividad de negocios. Allí fue el primer levantamiento revolucionario del evangelio que Pablo predicó y fue el inicio de su verdadera misión. Algo bien importante, fíjese, cuando Pablo iba en su viaje, él estuvo por varias ciudades y de momento llega esa visión y de ahí comienza el apóstol a moverse hasta que cae en un sitio donde se levanta una iglesia que, según dicen los exégetas, era compuesta, había bastante gente y había una gran cantidad también de mujeres. ¿Okay? Pablo aprovechó lo pujante de aquella gran ciudad, que se dedicó igualmente a trabajar en lo que sus padres le habían enseñado como oficio. En otras palabras, Pablo se quedó trabajando en Macedonia. Pablo no era un ministro que se escondía detrás de un púlpito solamente, no.
Pablo laboraba durante el día. Algún estudiante que me diga a qué se dedicaba Pablo. ¿Hacer tiendas? ¿Tiendas de qué? ¿De Walmart? Exacto, él hacía carpas. Y en esas carpas, pues, él las vendía. Obviamente, cuando usted ve eso de carpas, Pablo conocía un poquito de construcción, ¿verdad? Sabía cómo enfilar y cómo acomodar esquinas, etcétera, centros. Y él fue un hombre que nunca le fue carga a las iglesias. Siempre en las iglesias Pablo, donde iba, trabajaba. Siempre lo decía, estas 2 manos me han servido. Por eso en un punto, en una de las iglesias, Pablo llegó a decir, el que no trabaja, que no coma, porque él comía de su trabajo también, ¿no? Y Pablo desde un principio obedeció a la ayuda de aquel varón macedonio que vio en un éxtasis. Tan es así que cuando los judíos de Tesalónica obligaron a Pablo a salir huyendo de aquel lugar, él dejó en el mismo a Timoteo y a Silvano, que eso lo vamos a hablar un poquito más tarde. Y de ahí pues se fue a Atenas. Y desde entonces se escribió la primera carta a los tesalonicenses. Esa más o menos es la síntesis de por qué se escribió esa carta. ¿Okay? Ahora entra su panfleto. Y en su panfleto vamos a entrar a la parte interior, al primer párrafo, que sencillamente les va a ayudar a ustedes a acomodar cronológicamente, diga cronológico. Esa palabra usted la va a escuchar mucho aquí porque cronológico, porque es importante. Cuando usted el libro de los Hechos, como yo siempre he dicho aquí, el libro de los Hechos te ayuda a ubicar el tiempo de las cosas que están ocurriendo. Entonces, cuando tú lees las epístolas paulinas, si tú vas al libro de los Hechos, en la mayoría de los casos tú puedes encontrar una situación circunstancial donde se identifica ese grupo o esa iglesia de quienes Pablo habla y a quienes Pablo le escribe. ¿Ok? Ahora, mira cómo dice Hechos, el capítulo 17. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Si usted busca en el mapa, usted va a notar que antes de Anfípolis, usted va a ver que está Filipos, están esos pueblos y después de esos pueblos, ahí es donde entra Anfípolis y Apolonia. Todos estos ciudades en la parte de Grecia, ¿no? Llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. ¿Algún estudiante interesante que me diga por qué había una sinagoga de los judíos? A los judíos los habían perseguido y se habían ido a diferentes sitios. Pues en Tesalónica había bastante pueblo judío. También la respuesta a esa pregunta es que ya el apóstol Pedro había pasado por allí, había evangelizado con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y Pedro pues había levantado también iglesias. Obviamente las iglesias judías vinieron con sus costumbres judías, aunque ellos no negaban a Jesucristo, pero ellos tenían costumbres. Y los judíos no tenían que dejar sus costumbres. Un judío no tenía que dejar de guardar el sábado para ser cristiano. No tenía que dejar de guardar muchos de los 613 mandamientos que habían en las ordenanzas de Moisés para ser cristiano. Porque si usted analiza con cuidado, y esto es importante que yo lo explique y que usted lo entienda. Mire, es bien importante entender que lo único que cambió en el nuevo pacto para los judíos, lo único que cambió fue que ya no sacrificaban animales para el perdón de pecados. Ya no tenían que ir a donde el sumo sacerdote todos los años con un macho cabrío o con un animal para expiar los pecados del pueblo. El judío que entendía que eso era así, seguía a Jesucristo, pero hacía lo mismo que Jesús hacía. Y hacía lo mismo que Pablo hacía, que Pablo todos los sábados él iba a la sinagoga judía, que lo vamos a ir explicando más tarde. Pablo no dejó muchas de sus costumbres, pero Pablo sí entendió que cuando se trata de un pueblo gentil, usted no puede meterle a los gentiles las costumbres de los judíos. Los gentiles no hacen las cosas como las hacen los judíos, ni los judíos como los gentiles, ¿ok? Son cuestiones de gentilicio, son cuestiones de costumbres, son cuestiones de la idiosincrasia de la vida, ¿no?
y de la cultura judía y de mucho del conocimiento judío. Y por esa razón Pedro seguía practicando muchas de las ordenanzas judías. Cuando usted ve que un judío guarda el sábado, no lo critique, porque usted no guarda el sábado, pero usted guarda el domingo, ¿sí? Usted se reúne en la sinagoga el domingo, ellos lo hacen el sábado, eso es todo. Y cuando entramos a esto nos vamos a dar cuenta que Pablo vio esto con tal claridad que Pablo dijo, ya ni el judío ni el griego son nada, sino que ahora lo que vale es la fe que obra por el amor. Ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada tampoco. Así que eso es bien importante que lo entendamos. Y si usted se iba a una sinagoga judía que habían cristianos, lo que usted iba a encontrar era que se hablaba de Jesucristo, pero que habían otras costumbres que no son quizás las costumbres suyas. Si usted se sienta a una mesa con un judío, usted va a notar que lo que usted ordena, allá en el Latin American, lo que usted ordena, un judío no va a ordenar eso. Un judío ordena otros platos, ¿ok? Porque hay diferencias de cultura, ¿está bien? Ok, entonces ahí, versículo 2, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado. Entonces, ¿qué está diciendo Lucas aquí? Por 3 sábados. 3 sábados, ¿ok? Por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Fíjese a lo que Pablo se metía a la sinagoga. Él no se metía a la sinagoga a hacer ritos y ceremonias mosaicas. Él entraba allí a tratar de persuadir y de enseñar y hablar de ese Cristo que él había conocido. No se olvide también, como dijimos la semana pasada, que Pablo era judío de la tribu de Benjamín por parte de su padre y era romano, con ciudadanía romana también, por parte de su madre, ¿ok? Pablo tenía los 2 campos y él podía guisar en los 2 platos, ¿sí? Entonces, en el versículo 4 dice, y algunos de ellos creyeron, fíjese. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Por eso les dije ahorita que en la iglesia de Tesalónica había muchas mujeres. Muchas de estas mujeres se unieron también. Es decir que en esta prédica del apóstol Pablo en Tesalónica se levantó una tremenda iglesia. Y esa tremenda iglesia, cuando él salió de allí, él dejó esa iglesia fundada. Y qué lindo cuando se abre un pueblo así, una iglesia, se deja un grupo poderoso, fundado, y luego se continúa visitando y el grupo sigue creciendo y se fortalece en la palabra, ¿no? Esto fue lo que Pablo experimentó en ese viaje. Algunos de ellos creyeron, mira el verso 6 o el 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos. Usted nota que los hombres malos siempre son los vagos, los que no trabajan. Esa gente que andan en las esquinas siempre son los que son problemáticos. La persona decente siempre está trabajando, ¿verdad? Qué cosa tremenda. Los ociosos, qué detalle más interesante, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de sus hermanos ante las autoridades de la ciudad. Yo quiero que usted vaya viendo este asunto, porque en medio de esta revuelta, Pablo está levantando una iglesia. ¿Ok? Esto es el levantamiento de la iglesia de Tesalónica. Lo vamos a ver evidenciado ahorita en la lectura. Entonces dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón, lo llevaron ante las autoridades gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Ese es el alboroto de Tesalónica, ¿ok? Usted oye la Biblia, usted ve subtítulos que dice el alboroto de Tesalónica. A eso era que se refería. Ahora, entrando de lleno a la lectura, para que usted entonces ahora, después de este pequeño trasfondo, usted va a poder comprender
cuando usted comienza a leer qué es lo que se está diciendo. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona las cosas que menciona? Mire ahora a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 1, y ahí vamos a comenzar a hacerlo en síntesis. En su panfleto dice señalamientos sobresalientes del primer capítulo. Mire la introducción: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, oiga cómo él comienza a narrar lo que sucedió. Damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios nuestro Padre la obra de vuestra fe. Oiga, esto es lo que ocurrió con ellos. Del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, por nuestro evangelio, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos antes o entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Mire, cuando usted lee lo que leímos ahorita de Hechos capítulo 17, aquí usted analiza el comportamiento y el proceder que aquel pueblo adoptó ante la enseñanza del apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces el verso 6 dice, 7, de tal manera que os habéis sido ejemplo para los de Macedonia, los de Acaya, que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Quién me puede decir a mí en esta noche qué fue lo que pasó con la iglesia de Tesalónica? Que comenzaron a hacer ¿qué? A evangelizar. Comenzaron a hablar y a comunicar lo que ya ellos habían aprendido. Cuando un creyente aprende algo, ese creyente no se lo toma para sí mismo. Usted tiene que compartirlo con otra persona para que esa otra persona escuche su testimonio y entonces sea partícipe del gozo que usted ha recibido y de la experiencia que usted ha recibido. Pablo llega al punto de decir que no era necesario que ellos lo hicieran. Cuando una iglesia es una iglesia evangelista, diga evangelista. Cuando una iglesia evangeliza, eso es lo único que le garantiza crecimiento a esa iglesia. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que no crece y que está pasmada en el desarrollo. Por eso es que es tan importante que usted no se quede callado. Por eso es que es importante que usted agarre un panfleto de esto, lo comparta con alguien. Por eso es que es importante que usted se lleve un CD con un panfleto y lo comparta con otra persona. Que usted invite a alguien a la iglesia. No tenga miedo en invitar a la gente. Puede que la primera ocasión le digan que no, pero eventualmente le van a decir que sí y van a venir. ¿Ok? Ahora, mire lo próximo. Lo próximo, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Qué eran los tesalonicenses? Eran idólatras, eran politeístas. Tenían otros dioses porque en Grecia eso era muy común. En Grecia el politeísmo era muy común. ¿Ok? Ahora dice, se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fíjese que ahí el apóstol Pablo toca un poquito de los juicios de la tierra. Hay gente que no piensa que la tierra va a pasar por juicios. Hay gente que piensa que el mundo va a seguir como está, y como está, y como está. No, señor, el mundo va a recibir un sacudión un día de esto. Y es importante que usted esté envuelto en esta palabra para que usted sea un instrumento que pueda hablarle a otros de esa experiencia de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, mire el capítulo 2. Para que usted vea cómo él. Acuérdense que esto es una carta, esto no tiene capítulos ni versículos. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana. Qué lindo que Pablo pudiera decir eso. ¿A quién fue que Pablo no le dijo esto? Que le dijo, pienso que mi trabajo con vosotros ha sido en vano.
A los de Galacia no recibieron una felicitación tan bella como la que recibieron los de Tesalónica. Antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de la gran oposición. Si usted lee el libro de los Hechos un poquito más atrás, usted va a notar que a Pablo fue en Filipos que lo metieron preso, lo azotaron, lo amarraron en el cepo. Ahí era que él cantaba coritos al Señor, era en la cárcel de Filipos. Sí, que está en el versículo 19 del capítulo 16. Si quieres, María, en lo que yo hablo lo puedes poner en pantalla un momentito. Ahora, fíjese que el apóstol Pablo continúa en la primera carta, en este segundo capítulo. Él empieza a hablar y dice, porque nuestra exhortación, verso 3, no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Note que Pablo todo el tiempo le está dando la gloria a Dios, está centralizando su evangelio en Dios y no en los hombres. Cuando un ministerio comienza a hacer énfasis en un hombre y en un hombre, no importa quién sea, por eso mire, aquí nos cuidamos de eso. Es bueno que usted reconozca a los que trabajan aquí, que hay muchos ministros que trabajan y todo eso, pero aquí nadie tiene una corona para proclamarse rey. Aquí nadie va a levantarse para decirle, no, aquí el bravo soy yo. No, aquí cualquier ministro que Dios pone aquí, Dios lo utiliza porque Dios puede usar hasta una mula. En cierta ocasión Jesús dijo, esas piedras que están ahí, yo las puedo hacer hablar también. Entonces, cuando no se levanta un hombre, sino que en ese ministerio el centro de la grandeza es Jesucristo mismo. ¿Cuál es el nombre de este ministerio? Te exaltamos, Dios. ¿Y cuál es el lema? Exaltando al único y verdadero Dios. Y nunca vas a ver un hombre exaltándose, porque después de todo los hombres son como la hierba del campo. Hoy nacen y mañana se mueren. ¿Sí o no? Ahora, mira el versículo 5 del capítulo 2. Porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Oye, o sea, Pablo fue cuidadoso de que cuando llegaba a un sitio así, él no iba a pedir. Fíjate. Establecía una iglesia, después la iglesia se encargaba entonces de fortalecer y de satisfacer algunas necesidades que hubieran o en el pueblo o con él o con quien fuera. Pero era un hombre muy cuidadoso con esa parte de las finanzas. Versículo 7. Antes fuimos tiernos con vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ese es el ejemplo de cómo un hombre trata con la iglesia. Un ministro del Señor no debe ser áspero con la iglesia. Un ministro del Señor debe ser respetuoso, debe ser amable, debe ser una persona que cuida su proceder ante la iglesia del Señor. Amén. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Mira qué lindo. Porque habéis llegado a seros muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Por el día trabajaban y por la tarde y por la noche predicaban. Qué bonito eso, ¿eh? Un balance tan bonito cuando un ministro de Dios tiene ese balance, ¿sí? Amén. Hay gente que no quiere trabajar. Son ociosos, como decía ahí, y terminan como hombres malos. Trabajar es bueno, el trabajo te ayuda, el trabajo te dignifica, el trabajo te da lugar en la sociedad, ¿ok? Así como también sabéis, el verso 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Oye, esas son palabras mayores. Justa, santa e irreprensiblemente. Un hombre de Dios no debe ser menos que eso. Un hombre de Dios no debe de violar estos preceptos, porque cuando viola esos preceptos pierde la eficacia en frente de la iglesia. La iglesia responde a un buen testimonio. La iglesia responde a una rectitud de proceder.
Eso es muy importante en un ministro. Yo veo a veces personas que sencillamente no les importa de su testimonio. Tu testimonio es muy importante para los ojos que te están viendo y los oídos que te están escuchando. Cuando un hombre de Dios pierde el testimonio ante una congregación, lo ha perdido todo. Por eso hay que cuidarse y por eso que es importante que usted ore por sus pastores. Amén. Así también como sabéis de qué modo, el verso 11, el Padre a sus hijos os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos, oye, que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y a su gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como según la verdad de la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjate que Pablo reconoce todo el tiempo que lo que actúa en el creyente no es él, es la palabra de Dios, predicada por un ministro competente, de buen testimonio, ¿sí?, de buen proceder. Esa es la combinación perfecta para que esta palabra gloriosa haga efecto en los que la oyen. Amén. Tan importante es el ministro como la palabra. La palabra es importante, pero el portador de la palabra tiene que cuidar ese proceder para que la palabra sea efectiva, ¿no? Mire por ahí el verso 14, perdón. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Cristo Jesús que están en Judea, que habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron. ¿De quiénes? Aquí tú notas el alboroto que se habló allá en Hechos 17. Aquí tú ves unos detallitos. Porque a veces hay personas que afligen el pueblo de Dios sin darse cuenta, ¿no? En el pueblo de Dios debe de haber unidad. Debe de haber armonía, debe de haber respeto, debe de haber cortesía. Estas son las cosas que caracterizan un cuerpo bien concertado, que se va fortaleciendo con los miembros, con la actividad de cada miembro mutuamente. Pero mire qué tremendo el verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús. ¿Quiénes mataron al Señor Jesús? Lo último del verso 14, los judíos. Porque los judíos fueron los que contrataron para que los mataran. Al Señor Jesús, a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira de Dios hasta el extremo. Mira cómo Pablo habla de la gente que se opone al Evangelio. Amén. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Querían volver a visitarles, ¿no? Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahí la gente piensa que era el diablo. Fueron las circunstancias, muchas de ellas gubernamentales, otras de los de su nación, y otras cosas que impidieron que Pablo pudiera llegar. Así que, ¿qué hizo Pablo? Mire lo que dice, verso 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Ahora, en el capítulo 3 continúa este pasaje y mira cómo Pablo explica lo que él hizo al no poder ir. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviaros ¿a quién? A Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para que los confirmara y los exhortara respecto a vuestra fe. Qué bonito, cuando el apóstol Pablo no pudo llegar, había ministros al lado de él, competentes, que imitaban su proceder. Pablo decía de Timoteo, no tengo a uno como Timoteo que se interese tanto por la iglesia. En la iglesia siempre se levantan ministros así. El pastor cuenta con ministros que, aunque el pastor no pueda llegar a un servicio, hay ministros que pueden cubrir el púlpito y pueden atender a los santos de una forma digna, ¿no?
Y este Timoteo, tremendo, dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Cristo y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Mira el verso 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Estamos puestos para qué? Para tribulación si viene, pues que venga, decía Pablo. Verso 4. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Oye, aquí hay un tremendo dato. Fíjate que el trabajo de un pastor es instruir a una iglesia, a un creyente, para que ese creyente se fortalezca y pueda triunfar en su vida y experiencia cristiana. Hay cristianos que piensan que pueden sobrevivir solitos, ellos solitos, sin ir a la iglesia. Es bien importante que tú te congregues. Y Pablo aquí lo dice con unas palabras tan sabias. Mira el versículo 6 para que veas el testimonio que dio Timoteo de ellos. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también a nosotros a vosotros. Pero por ello, hermanos, en medida de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de nosotros por medio de vuestra fe. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios de vosotros por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran... ¿Cómo es que se ora? Se ora de noche y de día. ¿Con qué? Con gran insistencia. ¿Qué significa eso? Bueno, Señor, aquí te lo pongo. Ya no hablamos de esto. Ya no vamos a hablar más de esto. No. Hay gente que las oraciones no son constantes y no son perseverantes. En tu primera oración quizás Dios no conteste lo que tú necesitas. Y es necesario que tú sigas insistiendo, porque a veces Dios aguanta para ver hasta dónde tú llegas. Él quiere saber qué estás dispuesto a hacer tú. Bueno, ya lloré, no me sanaron, pues no es voluntad de Dios que me sane. Entonces, Dios está observando esa actitud. Es bueno que tú nunca te des por vencido. Es bueno que siempre perseveres, constantes, como decía Pablo, en la oración, perseverando en la oración y velando en ello. Eso lo estoy leyendo, se lo estoy diciendo, citando. Versículo 11. Mas el mismo Dios, vuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oye, qué tremenda explicación, qué tremenda carta. Esto es una obra maestra cuando tú lees esto. Ahora, cuando comienza el capítulo 4, en el capítulo 4, Pablo empieza a hablar acerca... Mire, le voy a dar 2 versos. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La fornicación era algo muy común en Grecia. La prostitución era algo muy lucrativo. Eso era una profesión que era muy, muy común. Entonces el apóstol Pablo, entendiendo la idiosincrasia de este pueblo, les exhorta a que fueran saliendo de la fornicación. Por la forma en que se habla de esta iglesia, no me cabe la menor duda que muchos de ellos abandonaron todos esos caminos y volvieron a una rectitud. Saberme cuántos matrimonios se corrigieron, saberme cuántos gigolos y cuántos mamitos se convirtieron y se casaron y se establecieron quizás con su esposa, con sus hijos. Eso es importante. Hay gente que no piensa que el cristianismo es una ayuda, pero el cristianismo dignifica y ayuda a nuestra sociedad a ser una sociedad sana. Porque la iglesia sana afecta y convierte a la comunidad en una comunidad sana.
Por eso es que es tan importante que la iglesia sea un buen ejemplo. A mí me da mucha pena cuando ministros de iglesias son sorprendidos y salen con un mal testimonio, porque se afecta a la comunidad también, se afecta a la iglesia. La gente pierde la fe en el Señor y pierde la fe en los ministros porque dicen, no, esos son un montón. Y entonces meten a todo el mundo ahí también. Por eso es que es tan importante que oremos por los que están débiles y que los que están fuertes miren que no caigan. Eso es bien importante. En el capítulo 4, todos ustedes saben que Pablo habló claramente de... Ahí en su panfleto usted ve la sinopsis de cómo él lo va llevando. Por ejemplo, mire el sector 4 de su panfleto. La primera parte del capítulo 4 es un llamado primero a la santidad y al proceder, verso 1. Llamado a apartarse de la fornicación, verso 2 al 5. Llamado a ser honestos unos con otros, versos 6 al 8. Llamado a amarse los unos a los otros, versos 9 y 10. Llamado a trabajar y a ganar el pan de cada día, versos 11 y 12. Consuelo en la relación de los que murieron. Eso es bien importante porque ahí ellos estaban entristecidos por la gente que había muerto, sus familiares. Parece que ellos le expresaron al apóstol Pablo que sentían tristeza por las personas que se habían muerto. Eso llevó al apóstol Pablo, miren el sector 5 de su panfleto, capítulo 5, la espontaneidad de la venida del Señor. Pablo fue bien cuidadoso en el capítulo 4 del verso 16 en adelante. Ponme ese, María, el verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto sale, mira de dónde sale esto. Esto sale del verso 13, ponme el 13 en pantalla. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que estaban muertos, porque no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, verso 14, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto fue un consuelo para decirles a ellos, miren, la tristeza que ustedes tienen por las personas que ustedes han perdido, sencillamente Dios va a traer eso a un cumplimiento y un cierre muy bonito. Él va a traer con él a los que durmieron cuando los venga a buscar ustedes. Y este consuelo es para la iglesia local también y para los que están viendo por el internet. Los familiares que quizás se han ido de tu vida, que quizás has llorado, tu padre, tu madre, tus hijos, esas personas los vas a ver, que van a volver con Jesús cuando Él venga en esa manifestación gloriosa en su segunda venida. Ese es un consejo maravilloso para toda la iglesia. Y en el sector final, el 5, tiempos y sazones. Mira el versículo 1 al 3 del capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como que... Pastor, lo ve ahí que el Señor va a venir como un ladrón y yo no lo voy a saber. Fíjate, esa expresión muchos ministerios la han cogido y de ahí ellos han tomado esa expresión y han levantado una doctrina de que el Señor viene y de que tú vas a ser sorprendido. La iglesia de Jesucristo no va a ser sorprendida con la venida del Señor. La iglesia de Jesucristo va a ser regocijada con la venida del Señor. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Esa es la explicación. Ahora, mira la aplicación en el verso 4 para usted y para mí. Mas vosotros, hermanos, ¿qué dice? No estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Entonces, ¿para quién viene el Señor como ladrón? Es para los que no lo están esperando. Para la iglesia, Él no viene como un ladrón. Yo oigo predicadores que a veces dicen, iglesia, prepárate, porque Jesucristo viene como ladrón. Para la iglesia del Señor no viene como ladrón. Clarito lo dice ahí, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Ese es el consuelo que debemos de tener en nuestra vida. La venida del Señor no va a ser para sorprenderte.
en algún acto quizás de injusticia que tú estés cometiendo. La instrucción del Evangelio es para contrarrestar esas cosas. Amén. Es decir, que en la C dice reconocimientos a los que trabajan entre ellos. Mire el versículo 12. Os rogamos, hermanos, y os amonestan. ¿Quiénes son esos? Esos son los ministros que trabajan en la iglesia. Versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Por qué pone la expresión tener paz entre vosotros ahí? Porque en las iglesias a veces se forman guerras por los celos que hay entre los ministros, de que no, que por qué a él le dan esto, que por qué al otro le dan esto, que por qué con fulano hacen esto, que por qué con sotano hacen aquello. No, el ministro que Dios levanta, Dios lo capacita y lo pone para que sea. Y el día que Dios le diga, por ejemplo, a mí el Señor me puede decir mañana, bueno, ya tú hiciste tu trabajito, siéntate que ahora viene fulano. Goodbye a todos, fue un placer y ahí me voy a sentar. Nosotros somos simplemente obreros del Señor, ¿ok? Y ahí en su panfleto, llamados a no ser vengativos. Mira el verso 15. Mirar que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y miren la E, consejos prácticos para el diario vivir de todos. Esto es algo que le aplica a todas las iglesias. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con todos nosotros en Cristo Jesús? ¿Cuál es? Que demos gracias por todo y en todo. Cuando usted vea situaciones que no son las que usted quisiera, dé gracias. Dé gracias porque de alguna manera le va a redundar para bien. Y finalmente, consejos finales y despedida a la iglesia. Mire qué bonito cómo se despide Pablo. Hermanos, verso 25. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a los hermanos con ósculo santo. ¿Sabe lo que es ósculo? Ósculo es un beso. ¿Ok? En estas costumbres en Grecia, esa es una verdad circunstancial, se saludaban con un beso a ambos lados. Hay sitios que lo hacen, hay sitios que no. Aquí mucha gente lo hace, mucha gente no. Está perfectamente bien. Un apretón de manos, un abrazo, un beso, lo que usted quiera, está bien. ¿Ok? Y finalmente, os conjuro, oye, esa es una palabra fuerte, versículo 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a los santos hermanos, a todos los santos hermanos, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Qué despedida tan linda, ¿verdad? Y finalmente en su panfleto, notas finales, Tesalónica tuvo que desarrollarse en medio de un círculo judío no creyente. Aún así, ellos perseveraron en la doctrina enseñada por Pablo, fueron corregidos a no seguir la corriente inmoral que imperaba en Grecia. Fueron consolados en la segunda venida de Cristo, posiblemente por esa razón. Y finalmente fueron felicitados por la fe y amor que demostraron a pesar de sus circunstancias. 43 minutos con 46 segundos. Los declaro bendecidos. Esa es la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Muy buenas noches.